Hola a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por dejarme espacio para presentar mi trabajo. Y gracias también a las organizadoras del Congreso por hacer posible este encuentro tan interesante, porque sigue siendo imprescindible hablar de las diferentes formas de reclusión que actúan sobre las mujeres. La comunicación que voy a presentar se titula Reclusión y libertad en la obra de Iris Zabala y parte de las investigaciones que estoy llevando a cabo en mi tesis doctoral. Para empezar, voy a hacer una breve presentación de la autora porque quiero enfatizar y hacer visible su recorrido intelectual por las distintas disciplinas a las que se dedicó, que son muchas. Iris Zabala nació en 1986 en Puerto Rico y murió el 10 de abril de 2020, a los 84 años de edad, en Madrid, a causa de la COVID-19. Fue una mujer que trabajó intensamente y desde diferentes posiciones, lo que le ha permitido tener una mirada mucho más amplia, más abierta al conocimiento y más reflexiva, pues fue escritora, crítica literaria y novelista, poeta, pensadora, ensayista, profesora e investigadora de la literatura hispanoamericana y española. Sus aportaciones al marxismo, al feminismo, al psicoanálisis lacaniano, a la ideología de Bakhtin o al modernismo la colocan en un lugar importante dentro del panorama cultural, pues son tantos los trabajos que llevan su nombre que no podría citarlos todos sin olvidarme de alguno de ellos. Esto puede dar cuenta de su intenso esfuerzo y perseverancia, constatando así el carácter, la inteligencia y la personalidad persistente de la autora. A lo largo de su vida, Iris Zabala ha sido galardonada en numerosas ocasiones por su trabajo, tanto en España como en su país natal, Puerto Rico. Pero en este caso me gustaría hacer especial hincapié en su labor como historiadora, como pensadora de la cultura femenina, por su breve historia feminista de la literatura española, formada por 6 volúmenes en donde estudia y saca a la luz la historia de las mujeres, la historia que ha sido olvidada y que ella rescata para hacerla visible. En 2004 publica La otra mirada del siglo XX, la mujer en la España contemporánea, recuperando las voces y la presencia de las mujeres en todas las áreas de la cultura. Esta propuesta también la lleva a sus obras narrativas, pues pretende que las mujeres se les reconozca como parte imprescindible de la cultura, como trabajadoras de la cultura que hemos sido y que seamos también las que participemos en la construcción del mundo, que construyamos saber, reivindicando nuestra palabra y posición, como hacen los personajes femeninos que imagino. Pues bien, la obra narrativa de Iris Zabala se concentra en 7 obras que son Quillagonía, publicada en 1980, Nocturna más no funesta, en 1987, El libro de Apolonio de las Islas, en 1993, El sueño del amor, en 1998, Percanta que no muraste, en 2007, Dora, en 2009 y Contar las estrellas, memorias de mi abuela, en 2012. En todas sus obras, además de constatar su visión del mundo, se observa la necesidad que tiene de documentar la historia, como ya dije, en particular la historia de las mujeres, sus luchas, sus reflexiones y sus aportaciones a la sociedad. Recuperar la memoria femenina como un ejercicio de empoderamiento, como una forma de presentar y construir a las mujeres sin ser sometidas a la dominancia masculina, es una de las bases de su narrativa. Iris Zabala constantemente transgrede los roles y se deja llevar por la fantasía, por el deseo femenino, como una forma de subvertir la sociedad patriarcal y el orden simbólico de la cultura moderna. En esta comunicación me interesa sobre todo analizar cómo Iris Zabala es capaz de liberar a las mujeres del silencio, de sus cautiverios emocionales, de la reclusión social, para explorar cómo esas voces femeninas son las que construyen la historia, su propia historia desde su posición única, irrepetible, la propia de un sujeto también esencialmente único. Tenemos varios ejemplos en su narrativa de personajes femeninos que viven en situaciones de encierro, de frustración, de ansiedad incluso, por no encajar en una sociedad con unos valores y unos patrones normalizados que no entienden y tampoco comparten, pero que finalmente consiguen traspasar las barreras que les impone la sociedad como mujeres y consigue salir mediante su esfuerzo y perseverancia de diferentes situaciones de encarcelamiento en las que se encuentran. Me centraré particularmente en 2 obras de la autora. La primera, Nocturna más no funesta, cuenta la historia de una monja llamada Ana de Lanzós, que vive en un convento de clausura en el siglo XVII y que es acusada de herejía por la Inquisición. A lo largo de la obra van apareciendo los distintos testimonios que acusan a la monja por ser una católica fingida y aparente. En las primeras páginas podemos leer las cartas que varias personas envían a la Inquisición en donde Ana de Lanzós es acusada de herética, escandalosa, blasfema, entre otros muchos calificativos despectivos hacia ella. Ana de Lanzós vive en una sociedad inquisitorial que censuraba cualquier pensamiento o ideas que se salieran fuera de la norma y es víctima
de un sistema represivo y particularmente cruel. Ella no sigue las normas que debiera seguir una monja profesa, pues es una mujer que, movida por su amor por el conocimiento, sigue su instinto, buscando su verdad y su deseo, porque ama, porque escribe y lee y porque busca saber más sobre el mundo y sobre ella. No se detiene y se arriesga a ser ella misma. Sorana llegó al convento a los 12 años de edad, de la mano de su padre, cuando su madre muere de un pasmo. Pero a pesar de estar encerrada en el convento, se siente libre, aunque se trate de una libertad limitada, y lo es porque escribe, porque se expresa con libertad en sus diarios y en sus cartas. Ella escribe constantemente y comparte ideas y reflexiones con muchos personajes tanto reales como ficcionales de diferentes épocas, como Simone de Beauvoir, Sor Juana Inés de la Cruz, George Sand, Rubén Darío, Roland Barthes o la Dark Lady. En una de esas cartas, Sorana le escribe a Simone de Beauvoir: yo quiero ser mi libertad. Primero busco la libertad física, la ausencia de obstáculos materiales, el cielo libre, un horizonte libre, aire libre, moverme por mi voluntad sola, como el agua, cuando sin cadenas ni trabas, ni enfermedad, ni obstáculo material se oponga a mis acciones. Andar como el ave libremente por los aires, como las fieras libre por el bosque, como el pez recorriendo los mares. Una arquitectura libre. Busco también la libertad intelectual y la libertad moral. Si mi libertad física no se relaciona más que con los obstáculos materiales, la otra es el poder empezar por mí misma una serie de modificaciones. Para encontrar esta libertad tan anhelada, la vía es el saber, el conocimiento. El saber y el conocer le dan a Sorana la libertad que busca, porque es consciente de su condición de encierro en el convento. Una de las cartas que le escribe Sorana a Sor Juana le dice: los versos se perdonan, pero no la libertad. La libertad de ejercer la libertad es lo que pretenden todas ellas. George Sand, Simone de Beauvoir, Sor Juana Inés de la Cruz, la Dark Lady y la misma Sorana. Son mujeres que luchan fervientemente por alcanzar su libertad y la de todas las mujeres. Sus vidas están tan ligadas que la dependencia de la una es la libertad de la otra. La intencionalidad de recuperar la libertad es a través siempre del amor y de la palabra. Sorana, con su imaginación, con la palabra, con el diálogo que mantiene con ellas, les ofrece a estas mujeres la posibilidad de volver a existir de nuevo, de sentirse libres. La segunda obra a la que quiero dedicarme en esta exposición y en la que me extenderé un poco más es Dora, publicada en 2009. Dora es un texto que se centra en las emociones más íntimas y personales de la protagonista. Un personaje femenino que vive angustiado por sus problemas con su identidad, como la Dora de Freud, con quien se dialoga intertextualmente. Dora está basada en el conocido caso Dora de Sigmund Freud, que dio comienzo al psicoanálisis, pero la Dora, creada por Iris Zabala, es diferente porque no teme el deseo, no teme el amor, no teme arriesgarse, no teme el saber, no le teme el cambio, no le teme el miedo ni a vivir, y cuestiona todo lo que le sucede a su alrededor. Dora es una mujer que se siente encerrada en sí misma, que cuestiona los patrones sociales que la subyugan y que ella no desea en su vida. Por eso trata de construir su propio modelo de vida de acuerdo a su estar en el mundo. Se casó con Raúl, su novio, por no tener clara su identidad, por su autodesconocimiento hacia ella misma, por su angustia, porque no encontraba su sitio en el mundo, porque no sabía quién era realmente y a dónde iba, o qué era lo que deseaba y quería, y eso dificultaba el camino que quería seguir sus decisiones. Lo que sí tenía claro era que soñaba con dedicarse a la escritura, pero con respecto a su papel en el mundo, su posición no era tan evidente. Y dice: necesito saber quién soy y cuál es mi papel en el mundo. Deseaba definirse, encontrar un significado más allá de la maternidad y del matrimonio. Dora pretende salirse del entorno que la sociedad espera de ella e ir en busca de las responsabilidades que la vida tiene para ella, que no son otras que ir en busca de su verdad y de sus deseos. Dora siente que tiene que amar y hacer conforme a unos patrones establecidos por la sociedad. Por eso se ve oprimida, castigada y sin ningún tipo de protección. El no saber, el querer conocer la verdad, el huir del deseo que le inspira a Gaby, una mujer que conoció a través de Raúl, la empujan a un matrimonio en el que más tarde se dará cuenta de que no es lo que había soñado. Simplemente pensaba que debía dar una oportunidad a las normas establecidas, a los papeles culturales tradicionales que, a ojos de la sociedad, garantizan la felicidad. Ella creía que Raúl le ayudaría a conocerse, a llegar a su verdad. Pensaba que su inexperiencia en el tema del amor no le dejaba ver que Raúl podía ser la mejor opción para ella, pero no tardó en darse cuenta de que Raúl era una persona que creía firmemente en la idea de pareja tradicional. Él vivía bajo la ilusión romántica
de lo que sostiene el compromiso humano es el amor perfecto, el valor ideal que cobra cada uno de los miembros de la pareja para el otro. Todos los mitos del amor perfecto más allá de la muerte eran su modelo. Pronto se hizo evidente que en la vida humana, en la vida en común, la idealización no parecía sostenible. Él insistía, no cejaba en forzar su prototipo de pareja. De su unión con Raúl, Dora esperaba hacer de dos uno. Sin embargo, Raúl concebía su ideal de mujer en Dora, como una buena esposa, madre de sus hijos, atenta de su marido, sumisa, dulce, receptiva, en definitiva, las características que la sociedad patriarcal atribuye a la mujer como ángel del hogar. Pero Dora no deseaba un hombre dominante, simplemente necesitaba un compañero del que aprender, con el que soñar diferentes historias, con el que viajar, con el que poder ser libre, que supiera escucharla, que no solo se preocupara por su bienestar. Dora, y cito, pensaba que el infierno saturado de heces estaría lleno de seres que no escuchaban al otro, que solo se ocupaban de sí, como hacía Raúl. Pero su pensamiento iba más allá, porque entendía que nunca lograba mantener una relación soportable con los chicos, no porque el objeto de su afecto fuera de su mismo sexo, algo que ignoraba, sino porque tenía con su padre relaciones de identificación y de rivalidad, acentuadas por el hecho de que su madre era un personaje totalmente borrado. Poco a poco, Dora se va dando cuenta de que todas aquellas promesas que Raúl le hacía cada día no las estaba cumpliendo. Dora quería seguir viajando, quedar a solas con sus amigas, estudiar o escribir, pero Raúl le iba restringiendo la libertad que en un principio le ofreció. En los siguientes ejemplos vemos un futuro marido celoso, posesivo y dominante. Cito: una mujer decente debe ir siempre con su novio o con su madre. O me dices a la hora exacta en que regresan y me telefoneas cuando vuelvas. Dora sentía pavor al momento de la boda con Raúl, porque no tenía claros sus sentimientos hacia él ni lo que verdaderamente deseaba. Aún así, se casaron. Todo fue rápido, anuncia la voz narradora. Se casaron patéticamente, él con los labios apretados y ella crispada y ya desdichada. En este sinvivir en el que se encuentra, su único refugio es la escritura. Y cito: escribir es lo único que me ha permitido sobrevivir a la angustia y al desasosiego. Apenas tengo espacio. Necesito tiempo para saber cómo soy. Las heridas existen, no voy a revivirlas. Deseo claridad y luz para mi vida. Pasa el tiempo y nada cambia. Todo permanece inamovible. Y sus deseos y sus propósitos no se cumplían. Por Raúl, es un hombre que busca tener una familia, como dije, y encontró en Dora a esa mujer ideal con la que poder cumplir sus propios objetivos. Dora siempre tenía la certeza y la esperanza de que hubiera un cambio, pero pasaron los días monótonos, idénticos. No quería silencio, sino diálogo, contarse sus deseos, lo que los movía y conmovía. No buscaba sexo, sino intimidad, conversación. Quería revelarle sus deseos más profundos. Las horas eran iguales, como un reloj, círculos sombríos que disuelven en el aire, y ya tocaba volver. Había cambiado, era otra, se volvió más audaz. Raúl la miraba confundido, deseaba a la niña que lo admirara, que lo siguieran todos sin preguntar. Anhelaba hacerla madre. En tan breve espacio de tiempo, Dora comenzó a sentir una profunda angustia y volvió a sus fantasías. Las discusiones y los malos entendidos formaban parte de la vida diaria de la pareja. Dora es una mujer intensa, apasionada, profunda, con sus rarezas, y deseaba que su pareja fuera así, o, de no serlo, que al menos la comprendiera, que no la juzgara por sentir y pensar de otro modo, que no solo la viera como un objeto al cual admirar, sino que viera en la profundidad de su ser y de sus ojos. De hecho, en una de las disputas que tiene con su marido, ella comienza a hablar de una forma que Raúl no entiende. Ella ya comienza a saber qué es lo que quiere y usa argumentos filosóficos respaldados por Simone de Beauvoir, Hölderlin o Novalis, por ejemplo, para reafirmar sus razonamientos de por qué no quiere continuar con su matrimonio. Seguir con Raúl la desestabiliza, la imposibilita para seguir con sus planes de futuro, que no son otros que viajar, vivir, escribir y soñar, ya que la idea, el matrimonio que tiene Raúl, es la de formar una familia convencional. Bungie, su mejor amiga, es consciente de la situación en la que vive Dora. Por eso la anima a que piense en el divorcio como una posible alternativa a esa infelicidad, pero siempre apelando al hacerse responsable de sus actos. Te veo infeliz, desdichada. Si no puedes continuar, sé valiente y sepárate de Raúl.
Mejor el divorcio ahora que lleva un año que un matrimonio maltrecho y sin amor. Recuerda que eres responsable. Te casaste con él para huir de los fantasmas. Uno solo se casa por amor. Sabías que él no era el hombre para ti. Tienes otros ideales, otros deseos. Nunca debiste casarte. Ahora ambos son infelices. Mejor la separación. Como vemos, una forma de ejercer la libertad es rebelándose en contra del sistema, y Dora ejerce su libertad oponiéndose a lo que los demás esperan de ella. Es una mujer valiente que se atreve a enfrentarse a las normas, a los modelos que la sociedad exige, proclama su derecho de expresión y a vivir según su patrón ideal de vida. Y vive según lo que ella quiere y desea, desafiando las leyes y a la sociedad y buscando sus propios intereses. Cito: para mí, con la libertad comienza la vida, y aspiro a la libertad de disentir, desobedecer, incluso desviarme del camino trazado por la moral y las leyes. El arte es la salida del error fundante de cada sujeto. Escribir es mi norte desde que era pequeño. Como vemos, es una mujer que tampoco acepta reglas ni imposiciones, aunque en un primer momento, como ya dije, se casó con Raúl sin estar completamente segura de su decisión. Más tarde, pasado el tiempo, lo medita y su negativa a seguir con él es rotunda. No da marcha atrás en su determinación. Se da cuenta de que es un amor que la va destruyendo, minando sus deseos poco a poco, cerrándole las puertas a su libertad, creándole falsas esperanzas y recluyéndose cada vez más en una vida monótona, sin ilusiones. Porque Dora se siente el alma bella que se revela contra el mundo en nombre de la ley de su corazón. Además, se queja de que el mundo está mal hecho, se cree víctima y está quejosa de ser objeto de humillaciones, incompresiones e ingratitudes. Ella es alma bella, depositaria inmerecida de crueldades y desgracias. Se ofrece como objeto a la mirada y a la escucha del otro, el relato de la inocencia perseguida, del sujeto castigado cuando no hace sino seguir la ley del corazón. Finalmente toma la decisión de abandonar al que todavía es su marido. Las peleas verbales y las diferencias entre los dos se dan hasta llegado el momento del divorcio. Ella le deja claro lo que piensa con respecto a la relación, y cito: para mí el amor depende de la palabra, de la fascinación deseante. Sé que no me entiendes, hablamos lenguas distintas y las palabras quieren decir cosas diferentes. Él, sin embargo, se ofusca, no entiende lo que ella le dice ni su comportamiento. El punto y final que pone a su matrimonio es la entrada a la libertad, al conocimiento, a sus fantasías y a sus deseos. Dora ya es una mujer empoderada, porque toma conciencia de la subordinación en la que se encuentra, porque decide, porque no le tiene miedo al cambio y porque sabe salir de aquello que la limita. Esta subordinación y la represión que experimenta Dora también la siente Alicia, personaje femenino de Percante que nombraste, otra de las obras narrativas de Izabala, que comienza con un romance que en un principio parece idílico junto a otra mujer, Alex, pero poco a poco va cambiando. Y cito: sé que me amaste desesperadamente, tan locamente como yo a ti, pero no supimos el límite, poner barreras, desechamos el linde, nos quedamos a cuerpo abierto, desnudas de ser, el silencio, así muere el amor. La opresión que siente Alicia en la relación con Alex es cada vez más fuerte, se siente más vulnerable y más atrapada. La voz narradora nos dice a Alicia que, cito: amaba ante todo la libertad, entendía el amor como libertades compartidas, en complicidad, huía de la prisión de las ideas estereotipadas. Las diferencias entre ambas son cada vez mayores y las disputas más continuas y cada vez más agresivas verbalmente, lo que hacen sentir angustia y desesperación a quienes la leemos. Iris Zabala posee la capacidad de hacernos sentir lo mismo que Alicia, lo mismo que Dora o lo mismo que Sorana. Hace que seamos ellas, que sintamos como ellas. Sin embargo, estos personajes femeninos necesitan transitar por el encierro, por los estragos que produce el amor, por la represión, por las malas decisiones o por la falta de libertad para conocerse a sí mismos y para saber a dónde quieren ir y qué quieren conseguir. Sienten el amor y buscan el deseo y se entregan de forma total, y esto les sirve para ver el mundo con nuevos ojos. Pues bien, los personajes femeninos que crea Iris Zabala, como he explicado, acaban siempre renunciando a muchas cosas para ser ellos mismos, pues no siguen el papel que la sociedad les impone. Por tanto, es la manera que tiene la autora de romper moldes, de avanzar hacia nuevas formas de construcción de la feminidad, hacia nuevas formas de ser un ser humano completo y libre, como decía Rosario Castellanos en su muy conocido poema. Además, estos personajes femeninos son sabios, escriben, son emocionales y sensibles,
con todo un mundo interior que mostrar a los demás, que no cejan hasta dar respuesta a sus preguntas, que reflexionan y se cuestionan, que no dan nada por finalizado. Son ambiciosos en el buen sentido de la palabra, una ambición que va acompañada de paciencia, disciplina, madurez y prudencia. Iris Zabala trata de que sus personajes femeninos no permanezcan en el espacio de la invisibilidad, al contrario, busca el lugar que les otorgue reconocimiento y empoderamiento, que su voz sea escuchada, tener un discurso propio con el que transgredir las normas que los enclaustran. Sorana, por ejemplo, a través de los libros, se relaciona con otros sujetos del pasado, pero también del futuro, y ello le permite traspasar fronteras, salir del convento en el que vive y salir del enclaustramiento en que su ser se siente sometido día a día. Al igual sucede con Dora, que busca dentro de sí misma para ser otra y dialoga con voces filosóficas para salir de la situación desesperante en la que se encuentra. Cuando los personajes femeninos toman decisiones y cuestionan sus vidas, se sienten temerosos, con miedo al principio, porque se sienten desprotegidos porque están yendo en contra de los supuestos principios que deberían seguir. Pero con esta valentía con la que encaran su vida y su mirada renovadora, la subordinación, la opresión y la falta de libertad pasan a convertirse en revolución, liberación y autonomía. Muchas gracias.